En el año 49 a.C., un ejército romano entero, cerca de 11.000 hombres, fue borrado del mapa en las llanuras de África. Su comandante, un joven y brillante protegido de César, murió entre ellos, no por falta de valentía, sino por creer una mentira. ¿Cómo pudo Cayo Escribonio Curión, un político magistral, caer en una trampa tan elemental y transformar una campaña vital en uno de los desastres más humillantes de la guerra civil? La respuesta a esa pregunta no se encuentra en una sola decisión, sino en una cascada de ambición, arrogancia y una fatal subestimación del enemigo. Una historia que comenzó meses antes, bajo el cielo azul de Sicilia, con la confianza de un conquistador y la inexperiencia de un neófito. La gran guerra civil había comenzado, y Cayo Julio César, tras su imparable avance por Italia y la subyugación de las legiones de Pompeyo en Hispania, ahora tenía su mirada puesta en el corazón de la facción senatorial en Grecia. Pero la guerra no se libraba solo en los campos de batalla principales. Se libraba en las mentes de los hombres, en las rutas de suministro y en las vastas extensiones de las provincias que alimentaban a la República. Cerdeña, Sicilia y, sobre todo, la provincia de África, el granero de Roma, eran piezas cruciales en este tablero de ajedrez mortal. El control de estas islas y del norte de África significaba el control sobre el estómago de Roma. Quien asegurara el grano podría sostener a sus ejércitos indefinidamente y amenazar a su oponente con el fantasma del hambre. César lo sabía. Mientras él mismo se dirigía a Hispania para neutralizar a las legiones pompeyanas más experimentadas, confió las operaciones mediterráneas a sus legados. Valerio, con la Legión 16, había asegurado Cerdeña. Cayo Escribonio Curión, con la Quinilanta y la 17, había hecho lo propio en Sicilia, sin apenas oposición. A finales de abril, estas fuerzas se consolidaron en Sicilia. A ellas se unió la Legión 20 desde Italia, formando un ejército considerable de 4 legiones y unos 1.500 jinetes, listo para el siguiente paso lógico, la invasión de África. El mando de esta operación crucial recayó sobre Curión. Era una elección que, en retrospectiva, sellaría el destino de miles. Curión era un hombre de inmenso talento, pero su arena había sido el foro, no el campo de batalla. Era un orador brillante, un político astuto que había sido fundamental para la causa de César en el Senado, maniobrando con una habilidad consumada en las peligrosas aguas de la política romana. Pero el mando militar era una bestia diferente. Para compensar su manifiesta falta de experiencia, César le asignó un cuadro de legados competentes, entre ellos Caninio Rébilo, un veterano de la guerra de las Galias que había luchado con distinción en el asedio de Alesia. La lógica de César era clara: las mejores tropas de Pompeyo estaban en Hispania y en el este. Las fuerzas pompeyanas en África, al igual que las de Curión, serían en su mayoría reclutas novatos. Con 4 legiones y asesores experimentados, la fuerza de Curión se consideraba más que suficiente para la tarea. Curón, sin embargo, estaba lleno de una energía febril, una ambición que ardía por demostrar que su lealtad a César no solo era política, sino también militar. Mientras esperaba en Sicilia, la impaciencia lo consumía. Escudriñaba el horizonte africano, imaginando la gloria que le esperaba. No obstante, una pizca de prudencia, o quizás la influencia de sus legados, lo contuvo. No zarparía hasta recibir noticias de la campaña de César en Hispania, por si sus legiones eran necesarias para apoyar a su mentor. Al otro lado del mar, en la provincia de África, el gobernador pompeyano, Publio Atío Varo, no estaba ocioso. Varo, quien había sido propretor de la provincia anteriormente, se encontró con una situación alarmante. La provincia estaba lamentablemente desprevenida para la guerra, con una sola legión acantonada en Hadrumetum. Con una energía nacida de la necesidad, Varo tomó el control de inmediato. Reforzó las defensas,
reclutó 2 nuevas legiones entre la población local y estableció un campamento fortificado a las afueras de la estratégica ciudad de Útica. Pero su movimiento más astuto fue diplomático. Solicitó la ayuda del rey cliente vecino, Juba de Numidia. Juba no era un aliado cualquiera. Su lealtad a Pompeyo era profunda, ya que le debía su propio trono a una campaña anterior del general romano. Más importante aún, Juba albergaba un odio personal y virulento hacia César, y en particular hacia Curión. Ambos lo habían insultado públicamente en el pasado, una afrenta que un rey orgulloso no olvidaría fácilmente. Juba aceptó la alianza sin dudarlo, movilizando a su formidable ejército. Sería el aliado decisivo de Varo, un factor que Curión, en su arrogancia, subestimaría trágicamente. Finalmente, en agosto, llegó la noticia que Curión esperaba. César había triunfado en Hispania. El camino estaba despejado. Con el corazón palpitante de anticipación, Curión ordenó el inicio de la travesía. Y aquí cometió su primer error grave, un error nacido del desdén. Despreciaba a Varo como un comandante mediocre, y a Juba como un simple rey bárbaro. Convencido de que la campaña sería un paseo militar, decidió no llevar toda su fuerza. Dejó atrás 2 legiones y la mayor parte de su caballería, cruzando a África solo con 2 legiones, probablemente la quinta y la 16ª, y apenas 500 jinetes, aunque acompañados por una flota considerable. Desembarcó sin oposición en Anquilaria, un punto estratégico entre las ciudades de Hadrumetum y Útica. Su plan era audaz, agresivo, muy al estilo de César, ignorar a la fuerza menor y marchar directamente contra el ejército principal de Varo en Útica. 2 días después, su ejército llegó a las orillas del río Bagradas. El aire africano era seco y caluroso. El polvo se pegaba a la piel sudorosa de los legionarios. Desde aquí, la lógica militar dictaba precaución. Curión, sin embargo, ardía en deseos de actuar. Dejó a sus legiones bajo el mando de Révilo y con su escasa caballería, cabalgó en avanzadilla para explorar el Castra Cornelia. Este era un antiguo fuerte romano, un vestigio de las guerras púnicas, situado en una pequeña península elevada a solo 5 kilómetros de Útica. Desde esta posición ventajosa, Curión pudo observar el campamento de Varo. El campamento pompeyano estaba formidablemente situado. Por un lado, se apoyaba en las murallas de la propia ciudad de Útica, usándolas como una defensa natural. Por otro, el anfiteatro de la ciudad bloqueaba el acceso, creando un estrecho cuello de botella para cualquier fuerza atacante. Era una posición difícil de asaltar. Mientras observaba, Curión notó un flujo constante de carromatos y civiles en los caminos, gente del campo que buscaba refugio en la ciudad y traía consigo suministros vitales. Vio una oportunidad. Con un gesto rápido, ordenó a su caballería atacar la columna de suministros, buscando simultáneamente debilitar a Varo y aprovisionarse a sí mismo. Varo, observando desde su campamento, reaccionó con celeridad. Envió a su propia fuerza de 600 jinetes númidas y 400 infantes para interceptar a los cesarianos. La caballería númida, ligera y veloz, se adelantó a su infantería y se encontró primero con la caballería romana. El choque fue breve y decisivo. Los númidas eran escaramuzadores expertos, maestros del ataque y la huida, pero estaban ligeramente armados y no estaban preparados para un combate cuerpo a cuerpo sostenido. La caballería de Curión, más pesada, rompió sus filas con facilidad, infligiendo bajas significativas y obligándolos a huir en desbandada hacia la seguridad de la ciudad y su campamento, seguidos de cerca por su propia infantería, que apenas llegó a entrar en combate. La operación fue un éxito rotundo. Curión se apoderó de los comerciantes y sus mercancías, llevándolos de vuelta al Castra Cornelia, que decidió convertir en su base de operaciones principal para la invasión. La audacia estaba dando sus frutos,
Mientras tanto, su flota se había posicionado frente al puerto de Útica. El puerto albergaba hasta 200 barcos mercantes repletos de mercancías, pero sin ninguna nave de guerra que los protegiera. Curión emitió una proclama con una simplicidad brutal. Cualquier barco que no trasladara sus mercancías al Castra Cornelia sería tratado como enemigo y abordado. Sin protección naval, los mercaderes no tuvieron otra opción. Uno por uno, los barcos zarparon y entregaron sus bienes a los cesarianos, proporcionando a Curión una abundancia de suministros que superaba sus expectativas más optimistas. La campaña había tenido un comienzo espectacular. Curión dejó una pequeña guarnición en el Castra Cornelia para vigilar las provisiones, y regresó con sus legiones en el Bagradas, hinchado de orgullo por sus logros. Allí, entre los vítores de sus hombres, fue aclamado como imperator, un honor que un general recibía de sus tropas tras una gran victoria. El título, aunque informal, le sentó como un manto de gloria. Este éxito inicial, sin embargo, fue la semilla de su perdición. Reforzó su creencia de que Varo y sus aliados eran incompetentes y que la victoria final estaba al alcance de la mano. Al día siguiente, envalentonado, movió a todo su ejército a la ofensiva, con la intención de establecer un nuevo campamento justo a las afueras de Útica, una demostración de agresión que imitaba a su mentor, César. Mientras los legionarios trabajaban, clavando estacas y cavando trincheras, los puestos de avanzada dieron la alarma. Una gran fuerza númida se aproximaba. Curión había sido sorprendido. En su prisa y exceso de confianza, había fallado en realizar una exploración adecuada de los alrededores. Maldiciendo su descuido, ordenó a sus hombres abandonar la construcción y formar rápidamente una línea de batalla, mientras enviaba a su caballería a un ataque de contención para ganar tiempo. Los númidas, que no marchaban en una formación compacta, eran vulnerables a las cargas de caballería. Tan pronto como la caballería de Curión hizo contacto, la fuerza númida, tanto la caballería como la infantería, dio media vuelta y huyó hacia Útica. La caballería romana los persiguió, acosando a su infantería y causando algunas bajas, pero el grueso de la fuerza númida logró llegar a la seguridad del campamento de Varo. César, en sus escritos, describe esto como una derrota númida, pero es más probable que fuera una retirada táctica bien ejecutada. Los númidas probablemente no buscaban una batalla campal en ese momento, sino simplemente unirse a las fuerzas de Varo, y lo lograron. A pesar de estos éxitos continuos, al día siguiente surgió una grieta en la armadura de Curión. 2 de sus centuriones, junto con 22 de sus hombres, desertaron y se pasaron al bando de Varo. Llevaron consigo una información peligrosa. Afirmaron que el ejército de Curión no confiaba en él, y que Varo podría ganarse su lealtad si jugaba bien sus cartas. La motivación de estos desertores es un misterio. Curión había tenido un desempeño impecable hasta ahora, salvo por su exploración deficiente, y sus hombres lo habían aclamado como imperator. La explicación más probable no radica en la falta de confianza en Curión, sino en la propia naturaleza de su ejército. Eran reclutas novatos, y algunos de sus oficiales, ahora en el ejército de Varo, eran los mismos hombres que los habían entrenado en Corfinium, antes de que su lealtad cambiara de Pompeyo a César. El miedo a una batalla campal inminente, o la reticencia a luchar contra antiguos camaradas y comandantes, probablemente pesaron más que cualquier insatisfacción con Curión. Varo, oliendo una oportunidad, decidió explotar esta debilidad. Al día siguiente marchó con su ejército fuera del campamento. Curión, siempre agresivo, hizo lo mismo. Los 2 ejércitos se formaron uno frente al otro, el aire tenso con la anticipación de la batalla. Fue entonces cuando un oficial del ejército de Varo, Sexto Quintilio Varo, uno de los que habían estado en Corfinium, avanzó y se dirigió a las legiones de Curión.
su voz resonó en el silencio que precedía al combate. Les recordó los juramentos que habían prestado no solo a Pompeyo, sino también a su anterior comandante, a Enobarbo, y a él mismo. Los juramentos, para un romano, tenían un peso religioso y sagrado inmenso. Romperlos era un acto grave. Les suplicó que no lucharan contra los hombres con los que habían entrenado, con los que habían compartido el pan y el vino, con los que estaban preparados para luchar codo con codo. Las legiones de Curión escucharon en un silencio pétreo, sin mostrar reacción alguna. Varo, satisfecho, consideró que había plantado una semilla de duda y, confiando en que el tiempo la haría germinar, retiró sus fuerzas de nuevo al campamento. El efecto no fue inmediato, pero fue potente. De vuelta en su propio campamento, los hombres de Curión comenzaron a hablar entre ellos en susurros. Las palabras de Sexto Varo habían tocado una fibra sensible. El miedo a haber cometido un error, a haber roto un juramento sagrado por seguir a un nuevo señor, comenzó a extenderse como una plaga. Los rumores, como siempre ocurre en los campamentos militares, probablemente exageraron el alcance del descontento, pero la amenaza era real. Curión pronto se enfrentó a la aterradora posibilidad de un motín a gran escala, en vísperas de una batalla decisiva. Angustiado, Curión convocó a sus oficiales para un consejo de guerra. El ambiente era sombrío. Sus legados le presentaron dos opciones drásticas. La primera era atacar el campamento pompeyano de inmediato, una medida desesperada para mantener a los hombres ocupados y evitar que los rumores y las dudas siguieran circulando. La segunda era retirarse al seguro Castra Cornelia, calmar a los hombres allí y esperar refuerzos de Sicilia. Curión rechazó ambas opciones. Un asalto frontal a un campamento bien defendido le pareció una locura suicida, mientras que una retirada sería interpretada como un acto de cobardía, lo que podría erosionar aún más la moral. Además, su instinto político le decía que el número de hombres genuinamente desleales estaba siendo exagerado por el pánico. Decidió enfrentarse a la crisis de frente, confiando en el arma que mejor manejaba, su voz. Reunió a los soldados y se dirigió a ellos. Su discurso fue una obra maestra de la oratoria. Les recordó que su anterior comandante, Aenobarbo, se había rendido en Corfinium, liberándolos de cualquier juramento que le hubieran hecho. Su nuevo juramento, el juramento a César, ahora tenía precedencia. Les habló de las gloriosas victorias de César en Hispania, pintando un cuadro vívido de una causa ganadora. ¿Por qué?, preguntó con su voz resonando en la asamblea. ¿Abandonaríais al conquistador de la Galia y de Hispania para uniros a un bando perdedor? Finalmente, enumeró sus propios logros en África, las victorias que habían ganado juntos, el botín que habían capturado. Les recordó que ellos mismos lo habían aclamado como imperator. El efecto fue eléctrico. Los hombres, conmovidos por su lógica y su pasión, estallaron en aclamaciones. Cualquier idea de motín se disipó como la niebla de la mañana. Una vez más, Curión había demostrado su potencial como líder. Con un simple discurso, había recuperado el control total de su ejército sin recurrir a castigos severos ni a retiradas vergonzosas. Su confianza, ahora restaurada y reforzada, alcanzó nuevas cotas. Determinado a forzar la batalla que había evitado, Curión marchó con su ejército al día siguiente. Varo, quizás sintiendo que ya no podía evitar el enfrentamiento, aceptó el desafío y sacó a sus propias legiones. Los dos ejércitos se encontraron frente a frente, separados por una gran zanja de unos 2,5 metros de profundidad, un obstáculo natural con pendientes empinadas que dificultaría el avance de cualquier atacante. Varo cometió el primer movimiento y fue un error táctico garrafal. Envió a su caballería númida desde su flanco izquierdo, apoyada por infantería ligera, en un intento de flanquear a la fuerza de Curión.
Curión contrarrestó con una precisión letal. Desplegó 2 cohortes de la Legión 16 y toda su caballería para enfrentar la amenaza. La caballería númida, ligera y diseñada para escaramuzas, cargó contra los legionarios romanos. Fue un desastre para ellos. Sus armas ligeras y su falta de armadura no eran rival para la infantería pesada romana y la caballería de Curión. Fueron fácilmente repelidos y puestos en fuga. Esto dejó a la infantería ligera pompeyana completamente expuesta. Rodeados por la infantería pesada de Curión por un lado y su caballería por el otro, fueron masacrados sin piedad. En ese momento crítico, Rébilo, el veterano legado, vio la oportunidad. Instó a Curión a capitalizar el pánico y la confusión del enemigo y lanzar un asalto total a través de la zanja para provocar una derrota masiva. Curión, con la sangre hirviendo por la emoción del combate, escuchó el consejo y se puso a la cabeza de sus hombres, liderando la carga a través del obstáculo. El ejército de Varo, viendo el colapso de su flanco y dándose cuenta de que la caballería victoriosa de Curión ahora podía envolverlos fácilmente, se rompió. El pánico se apoderó de ellos, y comenzaron a huir hacia su campamento, incluso antes de que las legiones de Curión hubieran terminado de escalar la otra orilla de la zanja. No fue una retirada ordenada. Fue una desbandada caótica. Varo mismo fue herido y casi muere en la confusión. Mientras su ejército aterrorizado intentaba pasar por el estrecho acceso a su campamento, se produjo un cuello de botella mortal. Atrapados y en pánico, fueron presa fácil para las fuerzas de Curión que los perseguían. Murieron más hombres de Varo en esa caótica retirada que en la propia batalla. Curión detuvo a sus hombres a las puertas del campamento pompeyano, ya que carecía del equipo de asedio necesario para tomarlo por la fuerza. Las bajas de Curión, según el propio César, fueron de un solo hombre, una cifra seguramente propagandística, pero es innegable que fueron mínimas. Varo, en cambio, había perdido casi 600 hombres y tenía más de 1000 heridos. La victoria fue total y aplastante. La rapidez con la que el ejército de Varo se desmoronó podría parecer increíble, pero se explica por varios factores. Primero, Varo usó incorrectamente a su caballería númida, lanzándola a un combate cuerpo a cuerpo para el que no estaba equipada. Segundo, y más importante, su ejército estaba compuesto por reclutas recién reclutados, con menos de 6 meses de entrenamiento. Carecían de la disciplina y la cohesión de las tropas veteranas. La diferencia entre reclutas y veteranos es la diferencia entre el pánico y la retirada ordenada. Una lección que Curión, en su euforia, no pareció asimilar del todo. Al amparo de la oscuridad, Varo, humillado y derrotado, trasladó los restos de su fuerza a la ciudad de Útica, dejando solo un pequeño destacamento de hombres, trompetistas y tiendas en el campamento para crear la ilusión de que todavía estaba guarnecido. La artimaña no engañó a Curión por mucho tiempo. Al descubrir el engaño, comenzó inmediatamente la construcción de obras de asedio alrededor de Útica, dispuesto a terminar la campaña de un solo golpe. Los ciudadanos de Útica, aterrorizados ante la perspectiva de un asedio brutal, suplicaron a Varo que se rindiera. Y quizás lo habría hecho si no fuera por la llegada de un mensajero que cambió el curso de la guerra. El mensajero trajo noticias que hicieron latir de nuevo el corazón de los pompeyanos. El rey Juba de Numidia estaba en camino con su ejército real para apoyar a Varo, y se encontraba muy cerca. Mas no se sabe el tamaño exacto del ejército de Juba, pero se sabe que incluía 60 elefantes de guerra, y que, al ser el ejército real, debía contar con decenas de miles de guerreros experimentados. Con estos refuerzos en camino, Varo calmó a los ciudadanos y se preparó para la revancha, confiado ahora en que podría aplastar a Curión. La misma información no tardó en llegar al campamento de Curión. Inicialmente, se negó a creerla. En la cima de su éxito,
convencido de que estaba a punto de lograr la victoria final, desestimó los informes como meros rumores pompeyanos diseñados para desmoralizarlo, y continuó con los preparativos del asedio. Pero llegaron más informes, de fuentes más fiables, que verificaban la noticia. Yuba estaba ahora a solo 36 millas de distancia. La realidad finalmente se abrió paso a través del velo de su arrogancia. Curión abandonó abruptamente sus planes de asedio y retiró a todo su ejército al Castra Cornelia. Su plan en ese momento fue sensato y prudente. Comenzó a fortificar aún más el fuerte y envió un mensaje urgente a Sicilia, ordenando que las 2 legiones y toda la caballería que había dejado atrás fueran enviadas de inmediato. El Castra Cornelia era una posición fácilmente defendible. Con acceso al mar, podía mantener una línea de suministro segura y esperar tranquilamente a sus refuerzos, con los que superaría en número a cualquier fuerza que Juba pudiera traer. Era el plan correcto. Era el plan seguro. Pero Curión no era un hombre que se sintiera cómodo con la seguridad, ansiaba la gloria. Y Juba, el astuto rey númida, lo sabía. Era un oponente mucho más peligroso que Varo, un hombre que entendía la psicología de su adversario. Decidió no enfrentarse a Curión en su fortaleza, sino atraerlo a campo abierto. Para ello, tejió una red de engaño. Me envió a hombres desde Útica, haciéndose pasar por desertores, al campamento de Curión. Estos desertores le contaron una historia cuidadosamente elaborada. El rey Juba, dijeron, había tenido que dar media vuelta con su ejército principal para reprimir una rebelión repentina en su propio reino. La fuerza númida que se acercaba no era el ejército real, sino un pequeño contingente comandado por su lugarteniente, un tal Saburra. La mentira fue diseñada a la perfección para alimentar el ego de Curión. Todavía cabalgando en la ola de sus victorias anteriores, ansioso por añadir una nueva hazaña a su nombre y demostrar su valía de una vez por todas, Curión se tragó el anzuelo, el sedal y la plomada. La prudencia que había mostrado brevemente se desvaneció, reemplazada por una imprudencia temeraria. Descartó su plan defensivo. Alrededor de las 3 de la madrugada, dejando solo 5 cohortes para guarnecer el Castra Cornelia, marchó con el resto de su fuerza hacia el río Bagradas para aplastar lo que él creía que era una pequeña fuerza númida. Esta vez, habiendo aprendido al menos una lección, envió a su caballería por delante como grupo de exploración. No tardaron en encontrar a las unidades avanzadas de Saburra. La caballería de Curión cayó sobre los númidas, tomándolos por sorpresa. Sin un campamento fortificado en el que refugiarse, los hombres de Saburra sufrieron grandes bajas antes de retirarse hacia su fuerza principal. Fue otra victoria fácil. Sin embargo, la caballería de Curión cometió un error crucial. En lugar de mantener la posición o explorar más adelante para determinar el tamaño real de la fuerza enemiga, regresaron triunfalmente al cuerpo principal del ejército de Curión, llevando consigo algunos prisioneros para confirmar su éxito. Curión ya había marchado 10 kilómetros desde el Castra Cornelia cuando su caballería regresó. Interrogó a los prisioneros. «¿Quién es vuestro comandante?», preguntó. «Saburra», respondieron ellos, tal como se les había instruido. Esto confirmó en la mente de Curión todo lo que quería creer, que se enfrentaba solo a una pequeña parte del ejército númida. Su determinación se solidificó. Ordenó a sus hombres, que ya mostraban signos de cansancio por la marcha nocturna, que aceleraran el paso. La trampa se estaba cerrando. Mientras tanto, Saburra había enviado un mensajero a Juba para informarle sobre la escaramuza nocturna. En respuesta, Juba envió rápidamente refuerzos de élite para fortalecer el ejército de Saburra. 2,000 jinetes españoles y galos, parte de su guardia personal y su mejor infantería. Mientras tanto, él mismo continuaba su avance con el grueso del ejército. Saburra, ahora reforzado,
comenzó a ejecutar la segunda fase del plan. Se retiró lentamente, fingiendo debilidad, atrayendo a los romanos cada vez más lejos de su base y hacia un terreno de su elección. Curión, ciego de arrogancia, lo persiguió sin descanso. Su ejército había marchado ya casi 28 agotadores kilómetros desde que rompieron el campamento. Sus hombres estaban exhaustos por el comienzo temprano y la marcha forzada bajo el sol africano. Y entonces, se encontraron en el lugar que Saburra había elegido, una llanura grande, plana y abierta, sin colinas ni refugios a la vista. El terreno ideal para la caballería númida. Saburra desplegó a su infantería, manteniéndola a una distancia suficiente para ser una amenaza pero demasiado lejos para ser atacada por los romanos, y dejó que su caballería hiciera el trabajo. Los enfrentamientos anteriores ya habían mermado la caballería de Curión. Peor aún, muchos de sus jinetes se habían detenido para dar de beber a sus caballos, agotados por la persecución. Cuando comenzó la batalla, Curión contaba con apenas 200 jinetes listos para el combate. Los númidas explotaron esta ventaja sin piedad. Su caballería más pesada, la gala y la española, cargaba contra los flancos y la retaguardia de las formaciones romanas, mientras que la caballería ligera númida los hostigaba constantemente con jabalinas, retirándose antes de que los legionarios pudieran responder. Curión intentó usar su escasa caballería para repeler las cargas, pero sus caballos estaban demasiado cansados para una persecución efectiva. Los hombres de Saburra simplemente se retiraban para atacar desde otro punto. La táctica era mortalmente efectiva. Si una cohorte romana, frustrada, rompía filas para cargar, se encontraba inmediatamente rodeada por un enjambre de jinetes, y era aniquilada hasta el último hombre. El terreno abierto y plano era una trampa mortal para la infantería pesada. En poco tiempo, todo el ejército de Curión estaba completamente rodeado. Y para empeorar las cosas, más y más hombres de Juba llegaban al campo de batalla, proporcionando un flujo constante de refuerzos frescos contra los romanos, ya exhaustos y desmoralizados. La situación era desesperada. En un último intento, Curión ordenó a algunos de sus hombres que tomaran los estandartes de las legiones y se abrieran paso luchando hacia unas colinas cercanas que se vislumbraban a lo lejos. Los númidas, con una crueldad calculada, les permitieron romper el cerco inicialmente, solo para rodearlos de nuevo cuando estaban aislados y masacrarlos sin piedad. La batalla estaba perdida. El desastre era absoluto. La esperanza se desvaneció del corazón de los legionarios. El orden se rompió por completo. Algunos hombres, superados por el terror, rompieron a llorar, invocando a los dioses o a sus madres. Otros, en una resignación sombría, simplemente arrojaron sus armas y esperaron la muerte. Cneo Domicio, el prefecto de la caballería, reunió a los pocos jinetes que le quedaban alrededor de Curión, y le suplicó que intentara escapar, que se abriera paso y se retirara al Castra Cornelia para salvarse. Curión, con el rostro cubierto de polvo y sangre, lo miró con los ojos vacíos de un hombre que ha visto el fin. Su respuesta quedó grabada en la historia, un epitafio de su propio fracaso. Dijo que nunca podría volver a mirar a César a la cara después de un desastre tan absoluto. Rechazando la salvación, se lanzó una última vez a la lucha y murió combatiendo junto a sus hombres. Las legiones 15 y 16 junto con su comandante, fueron completamente destruidas. Alrededor de 11.000 hombres yacían muertos en la llanura del Bagradas. La caballería romana, que se había detenido para abrevar a sus caballos, había observado la masacre desde la distancia, impotente. Al ver la caída de su general, dieron media vuelta y galoparon a toda velocidad hacia el Castra Cornelia para informar del desastre a las 5 cohortes y al cuestor que había quedado al mando, Marcio Rufo. Rufo intentó organizar una evacuación ordenada por mar de vuelta a Sicilia,
pero el pánico ya se había apoderado del campamento. Los rumores de que Varo y su ejército victorioso se acercaban para rematar el trabajo se extendieron como un reguero de pólvora. La disciplina se desintegró. Los hombres se empujaban y pisoteaban unos a otros en una lucha desesperada por subir a los barcos. Algunas naves, sobrecargadas por el peso de los hombres aterrorizados, se hundieron en el puerto. Los capitanes de los barcos, igualmente nerviosos, no esperaron. Al final, solo un puñado de oficiales de alto rango, incluidos Révilo y el propio Rufo, lograron embarcar antes de que los capitanes levaran anclas y pusieran rumbo a la salvación, abandonando a la mayoría a su suerte. Los soldados que quedaron en el Castra Cornelia, abandonados y sin líder, enviaron centuriones a Varo y se rindieron. La campaña africana había terminado en un desastre incalificable. África permanecería firmemente en manos pompeyanas. Y César, que ya se dirigía al este desde Hispania para enfrentarse a Pompeyo en Grecia, tendría que posponer cualquier plan de invasión, con la amarga noticia de la pérdida de 2 de sus legiones, y de un hombre en quien había depositado su confianza. Un hombre cuya brillantez política no pudo salvarlo de su propia arrogancia militar.